Nos acompaña Soraya Valdivieso, directora de aduanas. Buenos días, ¿cómo está? Gracias por aceptar la invitación. Buenos días, Félix. Gracias a ti por la invitación. En estos días, el presidente de la República ya rindió cuentas de los primeros 100 días. Aquí en Radiografía han desfilado ministros, directores de entidades públicas, autónomas, semiautónomas, y hoy contamos con su presencia. ¿Cuál es la rendición de cuentas o qué ha pasado en estos primeros 100 días en la Autoridad de Aduanas? Bueno, en la Autoridad Nacional de Aduanas han ocurrido grandes cosas y sobre todo positivas. Hemos mandado un mensaje alto y claro al país sobre nuestra lucha frontal contra la corrupción, el comercio ilícito y principalmente nuestros números y nuestras estadísticas en materia de decomisos, de contrabando y defraudación aduanera han sido históricos sin precedentes. Para darte un ejemplo, en materia de contrabando y defraudación aduanera, haciendo una corporación julio-octubre 2024 a julio-octubre 2023. 28 casos de decomisos con un valor CIF aduanal de 15 millones de dólares, valor CIF aduanal, que no es el mismo valor monetario, que no es el mismo valor comercial, disculpe. 2023 con 29 casos pequeños, 146.000 dólares. Eso en contrabando específicamente de cigarrillo. En un solo caso, luego de 10 años que no se hacía una operación conjunta en el MINSA para entrar a las bodegas de zona libre, en un solo golpe al crimen organizado fueron una retención de 5.000 pacas de cigarrillo, que esto cabe de 6 a 8 contenedores. 5 millones de dólares en valor CIF aduanal. Eso en materia de cigarrillo. Ahora vamos en materia de fraude marcario y propiedad intelectual. Entre julio y octubre, en retenciones, hemos tenido un total de 134 casos con un valor CIF aduanal de 3.865.000 dólares, casi los 4 millones. En comparación a enero-julio del año pasado, con 141 casos con un valor aduanal CIF de 797.585, no del año pasado. Este es el valor de enero a junio, o sea, antes de nuestra administración. Nosotros estamos hablando de que estamos arriba un 60, un 70% en materia de fraude marcario de lo que se decomisó en 5 años de la administración anterior. En un caso muy sonado también de perfumes de imitación, un camión de perfumes de imitación. Eso es un caso inédito, eso no había ocurrido en la Autoridad Nacional de Aduanas. Ahora vamos con el tema de la protección del agro, de nuestros productores. Se inició un trabajo, una mesa interinstitucional entre aduana, MIDA y otras instituciones. Y le dimos un duro golpe de 400.000 dólares en 100 días en decomisos de contrabando de ñame, arroz, cebolla y todos estos artículos y productos pues que en realidad los agricultores pues están muy contentos. En otros rubros, estamos hablando de electrodomésticos, textiles, en estos 100 días nosotros hemos recogido, hemos decomisado un valor aduanal con 98 casos, con un valor aduanal de 12 millones de dólares, a diferencia del año anterior, que fue en esos mismos 100 días 78.000 dólares. Las cifras Ahí les hablo de las estadísticas. Las estadísticas demuestran que las cifras son elevadas y lo contrastamos con periodos anteriores. Pero ¿esto a qué se debe? ¿Se están masificando los operativos o la información que usted ha recibido de los funcionarios que todavía se mantienen en aduanas y que han trabajado con otras administraciones o con la pasada administración, es que no se hacía el control adecuado para obtener estos resultados? ¿Qué feedback ha recibido? Se me queda una operación importante. ¿Puede mencionarla? Que con esa vamos a ampliar el tema.
Bien. Caso de armas. Hace más de 25 años no se detectaba armas de contrabando a través de la primera institución interviniente en las mercancías del país, que es la aduana. Tenemos 5 casos de armas y sustancia ilícita que fueron importadas a través de couriers y destinadas para ser desaduanadas en un recinto de la localidad. Hicimos una operación conjunta con el Ministerio Público, las instituciones de seguridad, y en menos de 48 horas había certeza del castigo y la persona estaba arrestada por 7 años. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros llegamos con un plan estratégico en donde ya teníamos identificados a dónde estaba el problema, en qué departamentos, en qué direcciones. Me hice acompañar de un equipo de trabajo en un 50% a nivel directivo nuevo, en el otro 50% con personas muy valiosas de la institución que están preparadas, porque aduana es una área muy técnica. De allí se le hizo mucho énfasis al talento humano de la aduana, que nosotros veníamos con 3 ejes principales. La lucha contra la corrupción, intolerables a la corrupción. 2, con el reforzamiento del capital humano. Y 3, con la innovación y modernización de los procesos que queremos llevar a una aduana sin papel. También tenemos una estrecha colaboración. Hemos generado mucha confianza con los organismos internacionales que combaten el comercio ilícito y algunas otras embajadas de países amigos que intercambiamos información. Con respecto al DEFA, que es la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera, que tiene una estructura idónea y jurídica en materia de sumarial, fiscalización, investigación, pues nosotros identificamos las personas a nivel de toda la institución que querían hacer un trabajo y querían sentir esa pertenencia y levantar la imagen de la institución que tan mal estaba en todo este tiempo. Y bueno, identificamos un grupo élite que con ese grupo montamos una estrategia y que nos ha dado grandes resultados en materia de comercio ilícito y de defraudación y de recaudaciones. ¿Cómo está esta institución en corrupción? Y esto se lo menciono porque los medios de comunicación recientemente publicaron un hecho y que así lo confirmaron las autoridades que investigaron este caso, y todos los medios publicaron que Panamá desarticula grupos que introducía droga en contenedores y la conducía o se dirigía esta droga hacia Estados Unidos y Europa. La Policía Nacional manifestó que la ayuda de los funcionarios de aduanas permitía al grupo criminal evadir los controles de seguridad de las diferentes terminales portuarias. ¿Cuántas drogas han detectado en estos 100 días? ¿Y qué pasará con esas manzanas podridas que envían un mal mensaje en la institución? Bueno, nosotros hemos dado mensajes claros contra la corrupción. Se han hecho arrestos, se han hecho operaciones conjuntas con el Ministerio Público, se están adelantando más investigaciones a la solicitud nuestra y otras que vienen ya adelantadas con el Ministerio Público de meses anteriores o de años anteriores. Precisamente, en los próximos días van a escuchar sobre algunas acciones que vienen de detenciones. ¿Qué ocurre en los puertos? Recordemos que los puertos son concesiones. El trabajo interinstitucional en estos momentos está siendo fortalecido. Nosotros trabajamos de la mano con el SENAN, con la policía, con el Ministerio Público. Eso no estaba ocurriendo en el pasado. No habían protocolos de actuación. Cada uno manejaba su ley. Por el otro lado, históricamente, ¿qué ha pasado con aduana? Lamentablemente lo tengo que decir, antes del 2 de julio, a la aduana se le veía como un botín político. Se seleccionaba, se reclutaba el personal por amiguismo
y por politiquería. Entonces tú vas creando una anarquía y no estás identificando realmente tus problemas para poder planificar en materia de talento humano, que el talento humano es la médula de cualquier organización. Y en materia de capacitaciones, yo encontré una aduana que ciertos departamentos recibían, y siempre las mismas personas recibían las capacitaciones, los cursos internacionales. Un grupo de pero ungidos. no teníamos, exacto, pero no teníamos una política de cursos y capacitaciones a nivel de todos los departamentos. Yo he instalado actualmente 5 mesas de trabajo. Una de ellas es la Academia Aduanera, que no existe hace 25 años internamente. Entonces, ¿cómo le podemos pedir a un personal que no entrenamos, que no le aplicamos pruebas de confianza? Al yo llegar por primera vez se le hace firmar un acuerdo de confidencialidad. Los nuevos funcionarios saben que pueden estar llamados a realizarse una prueba de confianza en cualquier momento, porque somos una institución de seguridad que fuimos creada bajo decreto 1 en el 2008. ¿Tiene resultados de auditorías relacionadas al hallazgo de botellas? ¿Cuántas botellas ha encontrado ya desvinculado o destituido en la Autoridad Nacional de Aduanas? Bueno, yo la verdad que en el primer mes desvinculé 2 botellas, ya. El problema de aduana no es haber encontrado botellas. El problema es que estamos hablando que del 100% del talento humano que tengo, que son aproximadamente 1.720 empleados, quizás un poco menos, el 62% de ese personal es empírico. El resto es idóneo. Pero precisamente por esto, por los avatares políticos. Las auditorías, hay unas auditorías que todavía no han terminado, pero hay una auditoría en un proyecto o programa muy importante que son las aduanas yuxtapuestas, el programa PILA, que fue recibido por mi persona después de 5 años con 15% de ejecución. Ya esa auditoría la he terminado y en estos momentos pues estamos en conversaciones. Hemos adelantado, o sea, se ha rescatado el proyecto, pero ahí hay 3 contratistas. Con uno estamos todavía finiquitando algunos acuerdos, cumpliendo nosotros con el contrato y haciéndolos a ellos cumplir con el contrato para poder revivir ese proyecto. Para cumplir con cada proyecto se necesitan recursos. Correcto. Y nos encontramos en un escenario donde las entidades no necesariamente están recibiendo los recursos necesarios para inversión. Se discute en la Asamblea Nacional el Presupuesto General del Estado, que se devuelve por segunda ocasión. ¿Cuál es el monto que recibió la Autoridad Nacional de Aduanas y si hubo o no un recorte hacia la institución? El año pasado creo que fue 48 millones. Este año me están dando un poquito menos. No me voy a quejar y le voy a decir por qué. Porque sabemos que hemos recibido un país con una economía muy golpeada. ¿Qué he hecho yo administrativamente? Yo he pedido que se haga un plan de racionalización del combustible, de viáticos, poner un poco de orden administrativamente para utilizar los recursos a donde lo necesitamos. En el caso tal me quede corta con el presupuesto, ya yo tengo toda una planificación en materia de proyectos de innovación y tecnología y modernización. Yo presento el proyecto ante el MEF, que tengo que reconocer que el Ministerio de Economía y Finanzas nos ha apoyado muchísimo desde el día 1 y la comunicación ha sido muy fluida. Hay que ser creativo con el poco presupuesto que recibieron las instituciones. Ahora bien, usted mencionó los resultados de la estadística por el tema de contrabando, comercio ilícito. El hallazgo más llamativo para la institución es hacia qué actos o en qué áreas específicamente, que usted dice aquí hay que reforzar porque hay más comercio ilícito en este producto específicamente. El hallazgo más llamativo ha sido los cigarrillos y las armas. ¿Por qué los cigarrillos? Los cigarrillos es una de las distintas modalidades que utiliza las organizaciones criminales que se dedican al comercio ilícito.
y es la forma como usan, que usan para lavar sus activos. Así como usan la trata de personas, las armas, el tráfico de armas. Porque en el tema del cigarrillo estamos hablando de que le da un rédito de 700% más que cualquier otro rubro. Nosotros encontramos una institución, recibimos una institución con un 96% de consumo de contrabando de cigarrillo. Estamos hablando que hace 10 años estaba entre el 60 y el 72. Eso quiere decir que por cada 10 cigarrillos, 9 son de contrabando. Eso en la actualidad. Ahí no solamente tenemos un problema de comercio ilícito, ahí tenemos un problema también de impuestos, porque estamos dejando de percibir aproximadamente 300 millones de dólares al año en impuestos. Eso por un lado. Ahora, lo del armas, el tráfico de armas, eso me llamó muchísimo la atención, porque en un solo recinto se han encontrado en menos de 2 meses todo esto, que fueron manejadas por couriers. Sí. Entonces, ¿qué ha estado pasando todos estos años? Y es ahí donde deben estar las autoridades para poder hacer la tarea correspondiente y actuar en el marco de la ley. Y hablando de ley, en la Asamblea Nacional se presentó un proyecto de ley sobre infracciones aduaneras. Este viene de la bancada independiente, específicamente de la diputada Walkiria Chandler. Si la memoria no me falla, el proyecto está en una subcomisión. Ya la Autoridad Nacional de Aduanas emitió una opinión por esta ley que se analiza en la Asamblea Nacional. Así es. Así es. Estuve expresando nuestra posición la semana pasada en primer debate. Quiero aclarar ante el país que con la diputada Walkiria nos une algo: la lucha contra el comercio ilícito. Yo llegué el 2 de julio, ya el 7 de julio yo estaba trazando una estrategia para el tema específicamente de los cigarrillos, que estaba haciendo mucho ruido. La estrategia funcionó. ¿Qué ocurre? Para nosotros esta ley no es razonable, es extemporánea y no es conveniente. ¿Por qué extemporánea? Porque si nosotros en 100 días hemos logrado estos números y estas estadísticas sin precedentes, que han sido reconocidos por todos los gremios empresariales, organismos internacionales y por los propios diputados de las bancadas, eso significa que si pudimos hacer este trabajo en estos 100 días con mayor recurso, vamos a duplicarlo. Entonces, ¿por qué le vamos a pasar un problema que puedo entender? Todo esto ¿por qué dije extemporánea? Todo esto se originó en el pasado, porque había una inacción o había una impotencia ante lo que se estaba viviendo, porque entiendo que esta ley se intentó pasar en otras administraciones y no fue prohijada. Entonces, dicho esto, por eso para nosotros es extemporánea. ¿Por qué no es razonable? No soy abogada, pero me sé perfectamente la parte más importante de cómo nosotros combatimos el contrabando y la defraudación aduanera. Nosotros tenemos una ley especial que data de 1984, que ha tenido 2 modificaciones. Esa ley tiene la competencia jurídica y amplia de no solamente sancionar y mandar a la cárcel a las personas, porque la ley indica de 1 a 3 años de prisión, si es reincidente de 4 a 6 años. En estos momentos yo tengo a 2 personas arrestadas desde el jueves por un caso de cigarrillo. Sino que esta ley especial aduanera, que es una de las mejores leyes en la región latinoamericana, nos da también la cabida que podemos sancionar con multas que van de 2 a 5 veces el valor CIF de la mercancía incautada, o si es arriba de $50.000, 10 veces más. Entonces el Estado va a recaudar y va a haber certeza de castigo también.
Bueno, esperemos que suceda en el órgano legislativo, porque hay proyectos de ley cuando se envían a una subcomisión, a veces no es necesariamente que posterior a las otras legislaturas el mismo se retome. Hay otros que sí pasan el primer filtro ante el primer debate, otros que no, pero lo cierto es que la Asamblea Nacional trata de legislar en materia aduanera. Agradecemos a Soraya Valdivieso, directora nacional de aduanas, por su participación, y esperemos que se sigan haciendo las cosas en la aduana y que todo acto, más que comunicarlo, sea denunciado ante el Ministerio Público para que se hagan las investigaciones. Muchísimas gracias. Gracias por su participación. 8:32 minutos. Pausa y regresamos.